La independencia de Texas fue un proceso originado con los enfrentamientos armados entre los colonos tejanos y el Ejército de México. Abarca un periodo que va desde el 2 de octubre de 1835 hasta el 21 de abril de 1836. Durante este periodo tuvo lugar la Guerra de Texas, también conocida como Guerra de Independencia de Texas. Los colonos tejanos se enfrentaron en varias escaramuzas contra el ejército mexicano comandado por el general Santa Anna, presidente constitucional de México. Entre los combates más importantes librados en esta fase del proceso de creación de la República de Texas figuran la Batalla de González y la Batalla de San Jacinto. La independencia de Texas fue producto de una serie de eventos y decisiones políticas que se produjeron en México. Los colonos tejanos declararon formalmente su independencia de, de México el 2 de marzo de 1836 en Washington, Ontebrazos, área cercana al río Brazos en Washington. Esta zona es mejor conocida como el lugar de nacimiento de Texas. Las causas de la independencia tejana fueron varias. Después de la batalla de González, el 2 de octubre de 1835, los colonos decidieron luchar por su independencia y establecer la República de Texas. Antecedentes. Luego que México se independizó de España en 1821, quiso conquistar la región norte del disuelto Virreinato de Nueva España. Durante la colonia, esta región permaneció explorada de mexicanos, pero estuvo dominada por indígenas apaches y comanches. La región norte estaba constituida por los territorios de los estados de Coahuila y Texas, recién creados por la Constitución Federal Mexicana de 1824. Ese año, el gobierno mexicano autorizó su colonización y poblamiento e invitó al colono estadounidense Moses Austin a establecer junto con unas 300 familias nativas de Estados Unidos. Inicialmente, el gobierno federal lo intentó con mexicanos, pero estos no se mostraron dispuestos a colonizar ese peligroso territorio. En cambio, Austin y otros extranjeros sí se sintieron atraídos por la propuesta del gobierno mexicano. Además, el gobierno mexicano permitió el establecimiento de colonos esclavistas. La única condición impuesta por el gobierno mexicano a los colonos fue que renunciaran a la ciudadanía estadounidense y se convirtieran al catolicismo. En 1831, al ser abolida la esclavitud en México, el gobierno mexicano pidió a los colonos liberar o abandonar sus esclavos. Abolición de la esclavitud. En 1831, México decidió abolir la esclavitud, siguiendo el ejemplo de casi todas las naciones occidentales. De haberse cumplido en Texas, esto habría significado una pérdida enorme de mano de obra no remunerada para los ricos hacendados tejanos. La economía algodonera en expansión dependía exclusivamente de los esclavos para su sostenimiento. Llegada al poder del general Santa Anna. Cuando el general Antonio López de Santa Anna asumió la presidencia en 1833, el caudillo mexicano se comprometió a consolidar el poder de la naciente república y fortalecer la unión nacional. La llegada de Santa Anna a la presidencia de México provocó alarma en la región norte. Los tejanos preferían seguir funcionando como un estado autónomo. Las 7 leyes. Aparte de las anteriores causas, la promulgación en 1835 de la Constitución centralista fue el detonante de la guerra y posterior independencia de Texas. Esta legislación, que se conoce también con el nombre de las 7 leyes, derogó la Constitución Federal de 1824. Los pronunciamientos no solo vinieron de Texas, sino de distintas regiones del país. Guerra de Texas. Esta guerra de independencia comenzó el 2 de octubre de 1835 con la Batalla de González y terminó el 21 de abril de 1836 con la Batalla de San Jacinto. Un pequeño contingente del ejército mexicano fue movilizado hasta el pueblo de González, situado al este de San Antonio. Su intención era recuperar un cañón entregado a la ciudad para defenderse de los ataques de los nativos. Sin embargo, los lugareños no lo permitieron y estalló la rebelión. Los tejanos sorprendieron a las tropas enviadas por Santa Anna en horas de la madrugada. La espesa niebla de la noche impidió que pudieran ser vistos por los soldados mexicanos, que no sabían con precisión cuántos hombres los estaban atacando. Con el despuntar del alba, atacaron de nuevo a las tropas mexicanas y éstas se retiraron a San Antonio de Bexar. El general Martín Perfecto de Cos, quien había sido enviado a Texas para reafirmar el control mexicano sobre este territorio, fue derrotado. Se trató de un enfrentamiento armado cuya relevancia fue más política que militar. La batalla de González marcó el rompimiento entre los colonos de Texas y el gobierno de México. Batalla de San Jacinto. Ante estas acciones desafiantes de los colonos hacia el gobierno de México, el propio general Santa Anna decidió hacerse cargo de la situación.
deseaba vengar la humillación al ejército mexicano comandado por el general Martín Perfecto de Costa. Santa Anna avanzó con unos 7,000 hombres abriéndose paso por Texas. En diciembre de 1835, colonos angloamericanos y tejanos mestizos capturaron la ciudad de San Antonio. Entonces, 2 meses después, llegó Santa Anna con sus tropas a San Antonio de Bexar para recuperar la ciudad. El líder tejano Samuel Houston ordenó a los colonos abandonar la ciudad, pero un grupo rebelde decidió quedarse para defenderla. Los colonos esperaron a Santa Anna en la antigua misión española de El Álamo, ubicada en el camino a San Antonio. Los rebeldes tejanos eran inferior en número y apenas recibieron un exiguo apoyo de varias docenas de hombres desde otras zonas. Houston, con sus tropas acampadas en González, se retiró hacia el oeste junto con los civiles. El ejército mexicano iba tras su cabeza. Por esto, en lugar de enfrentarlo, Houston decidió esperar un momento oportuno. Ese momento llegó en abril, justo a las orillas del río San Jacinto, donde Santa Anna acampó. Captura de Santa Anna. El 21 de abril en la tarde, el comandante tejano sorprendió al presidente y caudillo Antonio López de Santa Anna con unos 900 soldados. Unos 630 soldados mexicanos fueron asesinados y otros 730 hechos prisioneros, mientras que las bajas tejanas fueron de solo 6 hombres. Recuerda el Álamo y recuerda Goliat, gritaban los tejanos en plena batalla. Santa Anna apenas pudo huir de la masacre, pero fue perseguido y capturado. El 14 de mayo de 1835, el general Santa Anna, siendo prisionero, firmó los tratados de Velasco como presidente de México. Mediante los tratados de Velasco se reconoció la independencia de Texas y terminó la guerra de independencia. Aunque después de liberado, Santa Anna fue destruido y México se negó a reconocer la validez de estos tratados. Invasión y despojo territorial, California y Nuevo México. Después de la independencia de Texas, los Estados Unidos no se detuvieron en su política expansionista en el sur, se apoderaron de los territorios de California y Nuevo México, y el país no tenía cómo hacerle frente a esta situación. La debilidad financiera y armada de México le impidió defender su territorio. También tuvo influencia en el conflicto político interno mexicano entre liberales y conservadores. Entre 1842 y 1844, México envió una expedición militar para tratar de recuperar el territorio de Texas, pero una vez más fracasó. Sin embargo, esta nueva derrota mexicana favoreció el regreso al poder del general Santa Anna. Destitución y desprestigio del general Santa Anna. El presidente mexicano Antonio López de Santa Anna fue duramente recriminado por su derrota en Texas y por la firma de los tratados de Velasco. El deterioro de su otra imagen de valiente e intrépido guerrero sufrió un descalabro social. Fue muy cuestionada la forma en la que se produjo su captura y se le consideró un vendepatria por reconocer la independencia de Texas. Firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Imposibilitado para poder enfrentar el poderío estadounidense por la crisis económica y política que estaba viviendo, México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Mediante este pacto, que se llamó Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, se puso fin a la guerra entre ambas naciones. En este pacto sí se fijaron los límites fronterizos entre México y Texas, Estados Unidos. México tuvo que reconocer el hito del río Bravo.